Bien, vamos a ver el tercer tipo de función racional. En este caso recordamos que una función racional es una división de dos polinomios. Recordando siempre que el polinomio del divisor o el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? No puede valer 0, ya que no existe divisiones por 0. Bien, el tercer tipo de función que vamos a ver es homográfica, ¿sí? Se llama así. Y tiene la siguiente forma. Es una división donde el numerador va a ser un binomio en donde el grado de la variable de la x va a ser de grado 1. Entonces tengo a por x más b, ¿sí? Dividido c por x más d. Bien. La a y la c tienen que ser distintos de 0, ¿sí? Ya que si vale 0 este término de la variable x y este se anularían, ¿sí? Y solamente me quedarían dos números dividiendo, ¿sí? Y no tendría función. Bien, entonces dijimos a por x más b dividido c por x más d, donde estos numeritos pertenecen a los números reales, exceptuando entonces que a y c sean distintos de 0, ¿sí? Bien, vamos a recordar cómo sacar el dominio, cómo calcular el dominio, y sabemos que el dominio son todos los valores que debe tomar la variable x. La única división que no existe en el divisor es cuando este es 0, ¿sí? Todo el denominador vale 0. Entonces, por lo tanto, para saber aquel valor que no puede tomar x, lo que hacemos es igualar a 0 el denominador, la parte de abajo, es decir, c por x más d. Lo vamos a igualar a 0. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo, la siguiente función, que va a ser 2x más 1 dividido x menos 3, ¿sí? Para saber el dominio, entonces tomamos la parte de abajo, que es x menos 3, y lo vamos a igualar a 0. Despejamos esa mini ecuación y pasamos este menos 3 como más 3, entonces nos queda que la x es igual a 3. Es el valor que no puede tomar la x, ya que si acá reemplazamos a la x por 3, 3 menos 3 me queda 0 y no existe divisiones por 0. Entonces, el dominio me va a quedar todos los reales menos el valor que calculamos que fue 3 positivo. Menos 3 positivo y lo pongo dentro de una llave. Bien, si queremos otro ejemplo, acá tenemos la siguiente función que es 3x menos 1 dividido 3x más 6. Nuevamente tomamos la parte de abajo, 3x más 6, la parte del divisor o denominador, y lo igualamos a 0. Despejamos esa ecuación simple de primer grado, pasamos el 6 que es positivo a negativo y el 3 que está que está multiplicando a división. Me queda entonces menos 6 dividido 3, más por menos menos, y 6 dividido 3, 2. Entonces la x me queda x igual a menos 2. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales menos el valor que me dio la x, menos 2. Ya que si reemplazamos donde está la x, 3 por menos 2 me queda menos 6 más 6 me queda 0 y no existe divisiones por 0. Muy bien, veamos ahora cómo vamos a calcular la imagen en este tipo de funciones, ¿sí? Debemos determinar los valores de y, de la variable y que puede tomar esta función. Pero el único resultado que no es posible para la y es la siguiente división, es a dividido c, ya que está afectado por otros términos que suman y restan, ¿sí? Recordemos que la función tiene la siguiente forma, ¿sí? Y si hubiera, ¿sí? En el caso de que en realidad b y d tampoco pueden valer 0. Si estos valen 0, me quedaría a
por x dividido c por x, las x se simplifican y me queda a dividido c, que no es una función racional, sino un número nada más, ¿sí? Entonces, si siempre a por c va a estar afectado por un número que suma o resta, lo mismo pasa por c por x, por un número que suma o resta, nunca vamos a llegar a la división de a dividido c, ¿sí? Ya que en ese caso, por ejemplo, bueno, si me dicen reemplazo la x por 1, claro, pero va a haber un número siempre que va a estar sumando o restando, ¿sí? Entonces nunca llegamos a esta división. Entonces, para la imagen vamos a tener en cuenta esta formulita, a dividido c. Entonces, la imagen van a ser todos los reales menos la división de a dividido c, ¿sí? Que pertenece a los coeficientes del denominador en el caso del a y el coeficiente del denominador en el caso del c. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la misma función que antes, 2x más 1 dividido x menos 3. Voy a identificar cuál es a. A es el coeficiente de la x, entonces en este caso es 2, a es 2. Y el coeficiente en el caso del c es el coeficiente de la x, de la parte del denominador. En este caso fíjense que no tiene nada, o sea que se sobreentiende en realidad que adelante de la x hay un 1, entonces me queda 2 dividido 1, ¿sí? Y 2 dividido 1 me queda 2. Entonces, la imagen va a ser todos los reales menos el resultado de esa división, que es 2. Ese es el único valor de y que no puede tomar. Vamos al otro ejemplo. Es la misma función, el ejemplo número 2, 3x menos 1 dividido 3x más 6. Identifico a, que es el coeficiente de la x del de arriba, del numerador, que es 3, y el coeficiente de la parte de abajo del denominador, que también es 3. Hago esa división, 3 dividido 3, ¿cuánto me da? 1. Entonces la imagen van a ser todos los reales menos el 1, ¿sí? Bueno, ¿cómo identificamos la asíntota vertical? Igual que hicimos en casos anteriores. Si yo sé el dominio de esa función, como en el ejemplo 1, que era 3 positivo, todos los reales menos el 3, entonces puedo saber cuál es la asíntota vertical, ya que es esa recta vertical en donde no puede tomar valor la x. En este caso va a ser x igual a 3. En el ejemplo anterior, en el ejemplo número 2, tenemos esta función y el dominio era todos los reales menos el 2. Habíamos sacado igualando a 0 la parte de abajo, ¿sí? Y nos había dado menos 2. Entonces la asíntota vertical en este caso va a ser x igual a menos 2, que significa que la función no puede pasar por esta recta vertical. Para la asíntota horizontal no vamos a tener que y es igual a 0, ya que va a salir de y igual a una división. Esa división va a salir de hacer a dividido c, ¿sí? Entonces, en este caso, para la asíntota horizontal, sale de hacer a dividido c, como hicimos en la imagen, ¿sí? Entonces, la imagen en este caso decíamos que es todos los reales menos el 2, ya que sale de decir de la división 2 dividido 1, 2 dividido 1 me queda 2, entonces la asíntota horizontal va a ser i igual a 2. En el caso del ejemplo número 2, habíamos calculado que 3 dividido 3, que son los coeficientes a y c, es 1, por lo tanto la imagen es todos los reales menos 1, y por lo tanto su asíntota horizontal va a ser este valor que es 1 y igual a 1. Bien, vemos el gráfico del ejemplo número 1.
Recordemos que teníamos dominio, los reales menos el 3, en este caso. La imagen eran los reales menos el 2, de la división de 2 y 1. Las asíntotas vertical 3 y la asíntota horizontal igual a 2. Veamos en el siguiente gráfico, identificamos entonces la asíntota vertical que es 3, con las líneas punteadas en celeste. La asíntota horizontal que es 2 en I, que está en la línea punteada en rosa, ¿sí? Y el gráfico que está marcado en un gráfico verde, ¿sí? Podemos ver que el gráfico tiene la siguiente forma, hecho en el GeoGebra, ¿sí? Bien, podemos identificar esta rama como una rama decreciente, de menos infinito a 3. ¿Qué pasa de 3 a más infinito? También la función va a ser decreciente, o sea, decreciente en todo su dominio, de los reales menos el 3. Bien, veamos el gráfico del ejemplo número 2. Recordemos que el dominio era los reales menos el menos 2, la imagen reales menos 1, la asíntota vertical menos 2 y la asíntota horizontal 1. Veamos. Entonces, asíntota vertical va a ser en este caso menos 2, es la línea punteada en verde, ¿sí? Vertical. La horizontal era I igual a 1, en este caso está pintado con naranja. Y el gráfico está marcado en negro, ¿sí? Va a acercarse a las asíntotas, pero no las llega a cruzar ni a tocar, ¿sí? En este caso, vemos que esta función es una función en su dominio creciente, ¿sí? Va creciendo sus valores de la imagen. Por lo tanto, va a ser creciente en todo su dominio, los reales menos el menos 2. O podemos decir de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito también va a crecer. Unión de menos 2 a más infinito. Muy bien, entonces el gráfico de esta función sería la siguiente.